querido Valente Arizabalo, ¿cómo estás? Muy buenos Muy días. bien, buenos días. Muy contento, con el gusto de saludarlos. Ay, al final del día, digo, un tema pues importante, todos tenemos derechos, pero yo quiero saber para estas personas que viven con una discapacidad, para la ley, ¿qué es una persona con discapacidad? Bueno, para la ley una persona con discapacidad es aquella que tiene ciertas limitaciones o ciertos obstáculos que pueden ser físicos, Ajá, pueden ser orgánicos, pueden ser sensoriales, ok. que le impiden desarrollarse de manera, y lo pongo entre comillas, normal respecto a un estándar general que las personas que no tienen esta discapacidad pudieran ejercer o pudieran representar. Ok. Hay que hacer una distinción entre la discapacidad legal y la incapacidad legal. Ok. Porque de lo que estamos hablando es que esas limitaciones a las que me refiero en relación a la discapacidad no limitan el poder tomar cierto tipo de decisiones. Cuando hablamos de incapacidad legal, estamos hablando que no necesariamente tendría que haber una discapacidad física, pero por otro motivo uno no es propio de sus propias determinaciones con implicaciones legales. Okay. Oye, Entonces, ¿hay es lo que está alguna determinado. ley específica que los proteja de alguna forma? O sea, ¿cómo se cumple? Muchísimos ordenamientos. O sea, Ok. nosotros tenemos ordenamientos en la Ciudad de México, tenemos básicamente dos, desde el año 2013, no, desde el año 2013, otra data del año 2004. Qué poquito. Ajá. Una ley que implica la inclusión de las personas con discapacidad al ejercicio pleno de todos sus derechos. Y ahorita vemos cuáles son esos derechos. Exacto, ¿no? sí. Y otra, una ley que tiene que ver con la prioridad, un acceso prioritario a servicios, justamente en compensación a esa discapacidad que los limitan en cierto sentido. Tenemos la Constitución, o sea, en su artículo primero, hemos venido aquí hablando las últimas semanas de derechos humanos, bueno, dentro del catálogo. Claro. Está prohibida la discriminación por cuestión de discapacidad y está garantizado el ejercicio de esos derechos. Mucha gente se pregunta, bueno, si los derechos son iguales para todos, pues entonces ¿por qué tendría que haber leyes especiales? Pues porque sí, en el valor, en el concepto, todos somos iguales, pero en la forma de ejercerlos, en el día a día, sí hay alguna manera de diferenciar, ¿no? Oye, Valentín, por ejemplo, relacionado con estas leyes que mencionas que en México hay, ¿no? El cumplimiento, ¿cómo es? Porque en ocasiones vemos que llegas a un restaurante y, por ejemplo, la accesibilidad no es tan fácil, ¿no? O de cierta forma, pues los hacen a un lado o no hay como ese respeto. Ajá. Entonces, ¿cómo poderle hacer para que la ley se cumpla como tal en establecimientos, en negocios y que incluso en la misma sociedad ya haya una inclusión más fuerte? Pues hay que alzar la voz. O sea, sí, ahí están las leyes, ahí están los organismos, ahí están las instituciones, pero cuando esto no se cumple, hay que alzar la voz. ¿Quién? Pues el propio afectado o sus familiares o cualquier otra persona, ¿eh? Porque la Secretaría de Desarrollo Social en la Ciudad de México, a través de estas leyes, a través del principio constitucional e incluso de tratados internacionales, están obligados a acatarlas y a cumplirlas, a dar todo ese tipo de facilidades. Entonces, ¿quién puede recibir, por ejemplo, una queja o una denuncia en relación a ello? Bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Social, si hay una discriminación que genera otro tipo de consecuencias, puede haber una denuncia entre el Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tenemos una comisión que está tratando y erradicando la discriminación. O sea, realmente hay muchísimos organismos a los que se puede acudir, pero hay esta obligación de desarrollar las políticas públicas de las que hablamos, ¿no? De que esto que estamos viendo pues realmente se cumpla y que se erradiquen esas prácticas de discriminación. Aquí yo creo que el principio básico, que es lo que está dentro de lo que permea el espíritu de la ley, es la dignidad, ¿no? Esa es la dignidad. ¿Por qué tendríamos que ver a una persona discapacitada diferente o inferior o con lástima? Oye, Valente, regresando a algo que decías de la diferencia entre la discapacidad y la incapacidad, quizá hay familias que, digamos que en buena voluntad, no de mala voluntad, pero de buena voluntad consideran que una persona con discapacidad no tiene capacidad de tomar decisiones y justamente lo quieren incapacitar para esta situación de ejercicio de sus derechos, ¿no? O sea, que digan, regresando al tema de la semana pasada, por ejemplo, de los testamentos y de los albaceas y demás, hay muchas veces que dicen, no, él no puede o él no. ¿Cómo hace esta persona? Igual, o sea, se acerca a estos órganos y hace una demanda. Y hace una demanda, hace una denuncia y finalmente expresa que se le están coartando ese tipo de derechos. Es más, hay casos donde declarada una incapacidad legal, es decir, yo ya declaré a esta persona como incapaz, yo ya soy su curador, su administrador, su representante legal. Esta persona puede pedir
en el momento que pueda, incluso en el momento de lucidez, cuando sea alguna persona que tenga alguna situación particular, demandar y reclamar la revocación de esa declaración de incapacidad, por decir, oye, están violando mis derechos, yo no soy incapaz. Claro, acreditándolo a partir de un procedimiento para poder ejercer libremente todos ellos, ¿no? Ok. La verdad es que sí es complicado, sobre todo porque a lo mejor pensamos en discapacidad y solamente pensamos en sillas de ruedas o en ciegos, pero hay muchas personas. Ayer también nos visitaba en el estudio un niño campeón con síndrome de Down. Todo esto es muy importante y, como bien lo siempre has dicho, conocer los derechos. Sí, y una cosa rapidísima, la discapacidad puede ser también temporal, ¿eh? O sea, no tiene que ser necesariamente permanente, temporal. Temporal, sí. Puede ser. Para que de repente que están en esos estacionamientos que nada más son para ciertas personas y hay quien se fractura y que no es por vida, también tienen derecho en esos momentos. Perfecto. Bueno, te dejo muy claro. Valente, muchísimas gracias. Encantado, amigos. Gracias, Nos vemos la Valente. próxima.